El misterio del cuarto hombre con los 3 hebreos en el fuego ardiente. Querido amado, bienvenido. Te contaré esta experiencia exactamente como yo la vi. Estuvimos en el país del Congo en el año 2017 en el mes de febrero. Estaba durmiendo cuando perdí el sueño a las 4 a.m. Esto fue el día de mi viaje misionero a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Estaba convencida de que el Señor quería hablarme mientras todos dormían. Así que me dirigí a la sala para orar cuando de repente escuché el ruido de un gran fuego en la sala. El ruido de este fuego era como si estuviera alrededor de un gran horno y el ruido de este fuego aumentaba constantemente en toda la sala. Me sentí como si estuviera dentro o en medio de un fuego debido al creciente ruido de un horno ardiendo. Yo estaba en asombro y confusión con una pregunta. Mientras me preguntaba sobre el origen de este ruido, algo sucedió. Me encontré dentro de un fuego literal y en un abrir y cerrar de ojos, vi al Señor Jesucristo aparecer dentro del fuego. En realidad, el Señor se apareció con 3 jóvenes dentro de este horno. Estábamos todos en un gran horno de fuego que ardía intensamente. Todo esto sucedía dentro de mi sala, que literalmente se transformó en un horno de llama de fuego abrasador. Inmediatamente después de la manifestación del Señor, sentí que mi cabeza se abría y mi alma recibió nueva inteligencia y comprensión. Vi una nueva inteligencia y comprensión entrando en mí en forma de rayos de luz visibles. Podía sentirlo físicamente. Como resultado, mi entendimiento e inteligencia se maximizaron y alcanzaron un nivel sobrenatural y recibí el espíritu de discernimiento que me hizo hablar con precisión. Empecé a hablar y estaba señalando a los 3 jóvenes que se presentaron en mi sala con el Señor. Le dije al primero, tú eres Sadrac, al segundo, tú eres Abed-Negó, y al tercero, tú eres Mesac, y la cuarta persona que era el Señor Jesucristo. No sé por cuál mecanismo pude identificar, diferenciar y distinguir a los 3 jóvenes. Pensé que probablemente se deba a que mi inteligencia fue tocada, iluminada y se volvió sobrenatural. Recibí una nueva inteligencia y comprensión que me hizo ver las cosas de una manera totalmente diferente. A pesar de que no viví en los tiempos y periodos de la antigua Babilonia, pude identificarlos y diferenciarlos debido a la nueva inteligencia y la comprensión iluminada. Por otra parte, esta experiencia me convenció de que Jesucristo es el Señor Dios que aparecía y se manifestaba en el Antiguo Testamento. Muchas veces cuando leo la Biblia en el Antiguo Testamento las Escrituras siempre dicen que el Señor se apareció a Abraham, el Señor se apareció a Moisés y a los profetas. Llegué a entender que el Señor que se aparecía a los profetas en el Antiguo Pacto era Jesucristo. Él es el que se aparecía a los ancianos en la antigüedad. En realidad, he experimentado muchas visitas y encuentros con el Señor Jesucristo. Me he encontrado con el Señor muchas veces, como saben, y conozco el rostro del Señor Jesucristo, y el rostro del Señor que siempre veo en mis encuentros es el mismo rostro que vi en el horno con los 3 jóvenes hebreos. Por lo tanto, mi conclusión es que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Jesucristo es Dios mismo. Después, noté que mis oídos se abrieron y escuché una voz audible que decía, te hemos transportado al pasado para que experimentes el escenario que enfrentaron los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Transmitirás lo que ves y oyes a los 4 rincones de la tierra. Esta experiencia estaba sucediendo en mi sala, que estaba convertida en el horno de fuego ardiente en el que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, arrojó a los 3 jóvenes hebreos para castigarlos por negarse a inclinarse ante la estatua de oro. Después de arrojarlos al horno, el rey preguntó, no hemos arrojado al fuego a 3 hebreos, pero ¿quién es la cuarta persona en el fuego que parecía un hijo de Dios? La Biblia dice que mandó a ciertos valientes guerreros que estaban en su ejército atar a Sadrac, Mesac y Abed-Negó para arrojarlos al horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados en sus pantalones, sus túnicas, sus gorras y sus otras ropas y fueron echados en medio del horno de fuego ardiente por esta razón, porque la orden del rey era urgente y el horno se había puesto muy caliente. Daniel 3, 19-25. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor, y la apariencia de su rostro se mudó contra Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Por tanto, habló y mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo que no debía calentarse. Y mandó a los hombres más valientes que había en su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y los echaran en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus túnicas, sus calzas, sus sombreros y sus demás vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Por tanto, como la orden del rey era urgente y el horno estaba muy caliente, la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían tomado a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Y estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró y se levantó deprisa, y habló y dijo a sus consejeros, ¿no echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Respondieron y dijeron al rey, cierto, oh rey. Respondió él y dijo, he aquí, veo 4 hombres sueltos, que andan en medio del fuego, y no tienen daño, y la forma del cuarto es como el Hijo de Dios. Amados, vi al Señor conversando con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego en mi sala.
Fue increíble y extraño experimentar tiempos antiguos en mi casa convertida en horno de fuego abrasador. Cuando vi al Señor Jesús hablando con los amigos de Daniel, sentí un gran sentimiento de confianza en el Señor Jesús. Vi hasta dónde llegará el Señor Jesucristo para enseñar ciertas verdades a su iglesia. Amados, estoy aquí para traeros la palabra del Señor Jesucristo nuestro Dios. Los 3 hebreos en el horno de fuego abrasador y su conversación en medio del fuego. Trataré de copiar el tono de la voz del Señor, aunque no será posible. Así dijo el Señor a los 3 hebreos: he aquí que estamos en la escuela de fuego. Aquí es donde ustedes humanos me permiten hacer de ustedes mi obra. Este es el lugar donde os hago y os perfecciono en mi obra. Amados, como mi entendimiento fue maximizado, comprendí que cuando estamos pasando por fuego, cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones, nos convertimos en obra del Señor. Ese es el tiempo en que el Señor está obrando en nosotros y obrando en nosotros. Entonces el Señor Jesucristo dijo: tengo el deber de purificarlos como el oro desde su estado bruto hasta el producto terminado y refinado. El fuego es la última fase de transformación y purificación que hace que mis hijos se parezcan a mí. Cuando me busques a mí y a mi presencia sin pasar por el fuego, tu experiencia será temporal. Cuando quieras acercarte a mí sin el proceso de purificación por el fuego, tu experiencia no será total. Es por eso que muchas personas están comenzando e invirtiéndose en el camino de la fe, pero se agotan como la sal que se desvanece en el agua. El Señor dijo: quien pasa por el fuego cambia su naturaleza y experimenta una transformación que no le permitirá volver a su estado anterior, porque el proceso no se puede revertir. El Señor Jesucristo estaba hablando y los 3 jóvenes hebreos estaban escuchando. Entonces el Señor dijo: quien pasa por el fuego de la purificación obtiene poder divino que le es impartido, el principio divino de la eternidad. Esta sustancia de eternidad le permitirá dominar la muerte de una vez por todas. En la ley de Moisés está escrito: en el principio era el Verbo, y Dios dijo. Quiero subrayarles que esta fue la manifestación de la llama de fuego que se movía en el vacío. Fue a través de esta llama de fuego en movimiento que mi voz pronunciaba la palabra de la creación y cuando transmitía los 10 mandamientos a Moisés. Fue a través de la misma llama de fuego ardiente que se manifestó. Y cada mandato que daba a Moisés era una llama de fuego que se desprendía de mí y estaba impresa en la tabla de piedras. Debes entender que mi palabra es fuego y el fuego es una parte de mí y mi naturaleza es fuego. Cuando le di mi palabra a Moisés a través del fuego, la palabra tenía la intención de transmitir mi naturaleza ardiente a mi pueblo. Por eso me llamo la palabra de Dios. Cada mandamiento que le di a Moisés es una llama de fuego y los 10 mandamientos son las 10 llamas que les di para hacer un pacto de fuego con ustedes. Amados, a medida que mi entendimiento se maximizó, inmediatamente recordé el día de Pentecostés. Recordé cómo el Señor se manifestó en un fuego el día de Pentecostés. La Biblia dice en Hechos 2, 1-4, cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Amado. Recuerdo este evento donde el fuego se dividió sobre 120 personas que estaban allí. Comprendí que el Señor quería transmitir su naturaleza a su pueblo que estaba allí. Entonces el Señor dijo a los 3 hebreos: el fuego de la purificación es el pasado que os lleva del tiempo a la inmortalidad y a la vida eterna. Me he aparecido a vosotros en el fuego para dar testimonio de que soy el autor de mi palabra que será proclamada en los 4 rincones de la tierra hasta las 4 generaciones a través de los 4 evangelios. Debéis comprender que mi fuego brilla pero no consume. Por tanto, no temáis cuando venga a prenderos fuego y encenderos. No temas cuando venga a probarte, ya que las pruebas pueden parecer difícil, pero no te consumirá. Por otro lado, este es el mecanismo de transformación a la dimensión que debes alcanzar y en la que debes convertirte. Hoy debes descubrir por qué tengo que bajar y manifestarme a Moisés en la zarza ardiente para darle una comisión. Esta es la respuesta que usted está en necesidad de. La verdadera liberación es cuando pasas por el fuego de la purificación que destruye tu emoción y agudiza tu sensibilidad espiritual al nivel que nadie puede capturarte y dominarte. Sé que esta palabra está más allá de tu inteligencia, pero llegará un momento en que la generación futura hablará y predicará sobre tu historia. Mientras el Señor estaba hablando con los amigos de Daniel, algo golpeó mi espíritu acerca de la 4ª generación. Cuando comencé a pensar en la 4ª generación, inmediatamente apareció un tablero ante mí y estaba escrito en este tablero: desde Adán hasta Abraham es la 1ª generación. Desde Abraham hasta Jesús es la 2ª generación. Desde Jesucristo hasta el año 2000 es la 3ª generación y desde el 2000 hasta el rapto es la 4ª generación. Cuando desapareció este tablero del cronograma, escuché una voz audible que me decía: Moisés, lo que estás escuchando, estos hebreos no lo pudieron entender. No pudieron entenderlo porque es la profecía de vuestro tiempo.
El Señor me dijo, te estás preparando para un viaje a Sudáfrica. Esto es simbólico del viaje de la iglesia. Vas a emprender un viaje para una misión en Sudáfrica, pero la iglesia también se está preparando para un viaje porque muy pronto la iglesia será arrebatada. Muy pronto la iglesia está viajando a la Jerusalén celestial. El Señor me dijo, si te llevo al tiempo de Daniel es para que se te abra el entendimiento. El rey que ha erigido la estatua en tiempos de Daniel simboliza al diablo que quiere ser adorado en los últimos tiempos. Es por eso que he enviado la columna de fuego porque es tarde en la noche así como la columna de fuego estaba guiando a los hijos de Israel en la noche al desierto. Mi siervo Pablo escribió en Romanos 13:12, la noche está avanzada, el día está cerca, desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. David dijo en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Por la ausencia del verbo que es la luz, hay tinieblas en el mundo. Y el Señor ha enviado la columna de fuego en la noche que significa el segundo éxodo. La columna de fuego se despliega en este tiempo final marcado por las tinieblas producto de la ausencia de la luz que es la palabra. Estamos en la noche donde no se predica la palabra y en esta oscuridad, el Señor ha enviado la columna de fuego que está activa y la iglesia en este tiempo de oscuridad para sacar a los hijos de Dios de este mundo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos, para ir de día y de noche. Éxodo 13:21. Este es el tiempo del éxodo y cuando los hijos de Israel estaban siguiendo el pilar en la noche. Debemos seguir la columna de fuego que nos lleva de este mundo al reino eterno. Estamos haciendo los preparativos y preparándonos para partir. Estamos siguiendo la columna de fuego que es el Señor Jesucristo que está conduciendo este segundo éxodo a la tierra prometida. El Señor dijo, el fuego y la columna de fuego son las profecías del andar de la iglesia y la iglesia se va. El Señor dijo, Babilonia es el símbolo de este mundo de seducción y para poder pasar y vencer esta prueba la iglesia tendrá que pasar por el fuego de la purificación. Los niños tendrán que ser quebrantados. El Señor dijo que estamos en la escuela de fuego donde permitimos que Él obre en nosotros. Las pruebas de fuego permiten que el Señor inicie la obra en nosotros para que pueda usarnos después de purificarnos en el fuego. Quien pasa por el fuego deja que el Señor haga y obre algo en él. Para que el Señor obre a través de nosotros tenemos que pasar por fuego. El Señor dijo, tengo el deber de purificarlos como el oro desde el estado bruto hasta el estado acabado. El Señor me explicó que solo cuando nos volvemos tan puros como el oro nos volvemos más calificados y listos para el cielo. La obra del fuego debe iniciarse en nuestra vida y debe producir su resultado que es la purificación. Cuando el Señor envió fuego a nuestras vidas, es por el bien de la perfección y de perfeccionarnos. Vi al Señor exclamando y diciendo, el fuego es la fase final del proceso de purificación que hace que mis hijos se parezcan a mí. Quien pasa por el fuego, el acceso al cielo se le hace más fácil porque se parece al Señor. El que pasa por el fuego se vuelve perfecto. El Señor dijo que cuando, como cristianos, comenzamos el camino de un creyente, si el fuego de Dios aún no nos ha quebrantado, es probable que caigamos nuevamente, pero cuando pasemos por la transformación del fuego, nunca volveremos a nuestro estado inicial. Cualquier objeto que pasa por una transformación a través del fuego nunca volverá a su estado inicial. El fuego cambia la naturaleza. Esto implica que cualquier creyente que vuelve a sus pecados y transgresiones iniciales nunca ha pasado por el fuego de la purificación. Cada vez que ves a un creyente descarriarse esto se debe a que aún no ha pasado por el fuego. Cada vez que un cristiano vuelve a sus pecados y transgresiones es por el hecho de que aún no ha pasado por el fuego. No ha pasado por la purificación del fuego, de lo contrario no habría vuelto a sus pecados y condiciones iniciales. Cuando una materia prima pasa por el fuego nunca vuelve a su estado inicial. Cada vez que recibimos la palabra de Dios estamos recibiendo fuego que se ha desprendido de Dios. El Señor dijo, cuando Moisés dijo, en el principio era la palabra, esta fue la manifestación de la llama de fuego que se movía en el vacío. Y cuando el Señor me estaba explicando esta verdad fui transportado al periodo anterior a la creación. Era un vacío infinito. Todo estaba tan blanco como la nieve. No había objeto, no había creación, solo vacío. Entonces vi una enorme llama de fuego como una estrella en movimiento en este vacío infinito que se movía. El Señor dijo, como está escrito, en el principio era el Verbo, todo fue hecho por el Verbo. La palabra creadora fue pronunciada por esta llama de fuego que se movía en el vacío infinito. Fue de la llama de fuego en movimiento que mi voz estaba pronunciando la palabra. Y cuando estaba entregando los 10 mandamientos a Moisés, era la misma llama que se movía en el vacío que se manifestaba en la zarza ardiente. Cada mandato de mi boca era una lengua de fuego que se desprendía de mí mismo y se imprimía en la tabla de piedras. Amados, cada vez que el Señor daba un mandamiento, una llama de fuego se desprendía de él y se imprimía en la tabla de piedras.
Los 10 mandamientos son 10 llamas de fuego que se desprendieron de Dios, que es un fuego abrasador. Por eso Jesús es llamado la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Amados, cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios estamos expuestos al fuego de la purificación. La palabra de Dios y los 10 mandamientos nos imparten la naturaleza de Dios. Nuestro pacto con el Señor se hace a través de su palabra, que es fuego. La purificación del fuego es un camino al cielo. El que pasa por el fuego no morirá, sino que tendrá vida eterna. Los amigos de Daniel certificaron su calificación para el cielo cuando fueron arrojados al fuego de la purificación. Quien se transforma por el fuego tiene asegurada su redención. Es un candidato para el cielo, confirmando las almas de los discípulos y exhortándolos a que continúen en la fe, y que debemos a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera algo extraño para vosotros. 1 Pedro 4, 12. Para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada para alabanza y honra y gloria en la aparición de Jesucristo. 1 Pedro 1, 7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Hebreos 1, 7.